y von Braun pasó 2 incómodas semanas en la cárcel. Pero muy pronto, el arquitecto del arma maravillosa volvió a gozar de los favores del régimen. Hitler le concedió la más importante condecoración civil en reconocimiento a sus servicios al Reich. Eso no cambió el escepticismo de von Braun sobre el curso de la guerra. Von Braun sabía que alguien querría a los expertos de Peenemünde. En el invierno de 1944, habló con los miembros de más confianza de su equipo para ver si estarían dispuestos a trabajar para el enemigo. Para nosotros era evidente que Alemania no podía ganar la guerra, así que von Braun dijo, tal vez podríamos continuar en Norteamérica. Ningún otro país podía costear un proyecto tan grande como el de ir al espacio, solo Norteamérica. Con el ejército soviético a pocos kilómetros de distancia, se tomó la decisión de evacuar Peenemünde. La V2 había impresionado a la Unión Soviética tanto como a Estados Unidos, pero en ningún momento el equipo habló de rendirse al ejército rojo. Todo el mundo estaba dispuesto a aceptarlos. Los soviéticos tenían una lista de gente que querían conseguir, y von Braun encabezaba dicha lista. El día después de que se anunciara oficialmente la muerte de Hitler, von Braun entró en contacto con las avanzadillas del ejército norteamericano. Fueron tratados como amigos por sus anteriores enemigos. Von Braun seguía recuperándose de un accidente de coche, pero estaba de muy buen humor. A los interrogadores del ejército norteamericano solo les dijo lo suficiente para mantenerlos interesados, pero estaban muy impresionados. El ejército norteamericano ofreció contratos a von Braun y a los miembros clave de su equipo. Conseguimos a más de 125 de los mejores científicos del mundo. Conseguimos componentes para poder fabricar más de 70 V2 que podrían volar en este país. Y también conseguimos toda la documentación, un premio increíble. Un mes antes, el ejército norteamericano había liberado Mittelberg y solo había encontrado esqueletos vivientes. 20.000 prisioneros habían muerto construyendo armas en la fábrica. La mitad de los muertos estaban directamente relacionados con la producción de la V2, pero al ejército norteamericano no le interesaban los crímenes de guerra cometidos en Mittelberg. Para evitar preguntas embarazosas sobre los antecedentes de sus nuevos empleados, el ejército empezó a registrar los archivos alemanes buscando pruebas que los incriminaran. Los documentos comprometedores fueron eliminados. Los informes de seguridad redactados por los investigadores norteamericanos fueron escritos de nuevo. Las órdenes de Washington decían, reconsideran este informe que sostiene que es una amenaza potencial para la seguridad. Los datos embarazosos, como que von Braun fuera miembro de las SS, fueron cuidadosamente ocultados. It does happen here. In the vast wastes of the New Mexico desert, the United States Army tests the 14-ton German V-2 rocket. And as far away as El Paso, Texas, residents prepare for Flight Day. Pocos meses después de finalizar la guerra, von Braun y su equipo volvían a trabajar, esta vez al servicio del ejército de los Estados Unidos. Captured in Germany, the terrifying weapon the Nazis banked on to win the war for them is now ready to spearhead our own intensive experiments. Los norteamericanos trajeron al desierto de Nuevo México no solo al equipo, sino también a 70 de sus cohetes. Pero ahora que la guerra había terminado, nadie sabía qué hacer con ellos. En cierto modo éramos prisioneros, no podíamos movernos libremente. Así que los primeros años en Fort Bliss no tuvimos mucho trabajo, porque la idea era la de mantenernos alejados de los soviéticos. El equipo se quejaba de que el proyecto estaba paralizado en el desierto, pero no les faltaba comida y les pagaban por su trabajo. Si no era una gran vida, por lo menos era mejor que vivir en Berlín. Enseñar al ejército norteamericano el funcionamiento de la V2 no era lo más emocionante de la investigación de misiles, pero así von Braun disponía de tiempo para soñar en los vuelos espaciales. El aire aquí es muy limpio y pueden verse las estrellas mejor que en ningún otro lugar. Pasábamos cierto tiempo en las varias etapas de la construcción de un misil. Con frecuencia, Werner venía a ver qué pasaba y charlábamos acerca de ir a las estrellas, a la Luna, a Marte. Fue la amenaza de una guerra
lo que de nuevo le dio otra oportunidad a von Braun. En 1950, el miedo a la dominación comunista atenazó a Estados Unidos. Los tentáculos de la Unión Soviética parecían extenderse por todo el mundo. El enemigo durante la Guerra Fría tenía que ser detenido y para ello se necesitaba una nueva generación de cohetes. Cohetes capaces de llevar una cabeza nuclear. El ejército rescató a su equipo de científicos del desierto y lo trasladó al estado sureño de Alabama. Cuando llegó el equipo, Huntsville era un pobre pueblo algodonero con una población de menos de 20.000 habitantes. En una generación se convertiría en la ciudad de los misiles. La agencia de misiles del ejército se instaló en un viejo arsenal, en las afueras del pueblo. Por fin, von Braun se veía inmerso en un importante proyecto de misiles. Miles de norteamericanos trabajarían en el misil Redstone, bajo la dirección de los alemanes. Pero von Braun estaba decidido a superar todos los obstáculos. El traslado a Huntsville le dio la oportunidad que estaba buscando desde el principio para americanizar a su equipo, para integrarse, al igual que su equipo, en la comunidad. Y él era el líder y supo dar ejemplo. Ya se había desprendido del abrigo de piel. Von Braun seguía teniendo acento, pero ya dominaba el inglés. Y ya había formado una familia. 3 años antes de su llegada a Huntsville, se había casado con su prima María, de 18 años. Su segunda hija nacería en Huntsville. Luego, un hijo. Tenía una cierta vida familiar, aunque muy restringida. Era un adicto al trabajo. Miraba el reloj y me decía: Brad, no tendremos tiempo de ir a casa, así que llamaremos a las chicas. Llamábamos a nuestra mujer y nos traían camisas limpias y nos íbamos al arsenal. Los esfuerzos de von Braun para americanizarse él y su equipo fueron recompensados poco después del traslado, cuando se les concedió la ciudadanía norteamericana. Ya podía olvidarse del pasado. Como director técnico de la agencia de misiles, von Braun ya disponía de las credenciales que necesitaba para influir en la creación de un programa espacial. Ya había demostrado su talento como vendedor de cohetes. Desde su casa en Huntsville se dedicó a vender el espacio. Y para ello tenía que apelar al bolsillo de los contribuyentes norteamericanos. Él nos dijo: a menos que consigamos que esa gente entienda, se interese y se emocione por los vuelos espaciales, no podremos progresar. La tarea que von Braun se había impuesto era formidable: convertir la ficción de los vuelos espaciales en una realidad. Los norteamericanos se lo pasaban muy bien leyendo historias de ciencia ficción. Ciencia ficción al estilo de Buck Rogers, con doncellas lunares y extrañas criaturas alienígenas. El público se emocionaba con ello, pero como resultado, la mayoría de la gente creía que los viajes espaciales solo eran una fantasía. Von Braun se dedicó a su tarea con el celo de un misionero. Su primer éxito lo obtuvo en la prensa, con una serie de artículos en la popular revista semanal Collier Magazine. En sus páginas retrataba una sorprendentemente exacta visión del futuro en el espacio. El viaje empezaría con un cohete de 4 fases que lanzaría un satélite y luego una estación espacial. El hombre viajaría a la Luna y a Marte. Pero no era una visión utópica de coexistencia pacífica en el espacio. La estación espacial podía ser utilizada para guiar cabezas nucleares a la Tierra. Para los lectores de Collier fue una revelación. Todo parecía haber sido calculado hasta la última tonelada de combustible. Pero no todo el mundo se dejaba impresionar por las fórmulas de von Braun. Hablé con él y le dije: no creerá en los cálculos que hace para sus satélites, ¿verdad? Y él me dijo: no importa, solo es publicidad. Y añadió: usted me sorprende. Es norteamericano y no se da cuenta de que la publicidad es lo más importante en este país.
Nunca venderá su programa espacial con su punto de vista tan coherente, pero yo lo venderé y usted se beneficiará de ello. We present the first of our science factual programs, Man in Space. Now here's a model I designed for a four-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large. En televisión.